¿Por qué las marcas en América Latina siguen sin entender el poder del podcast? Diego Guerrero, ex Spotify y ex Podimo, lo dice claro. El podcasting es una mina de oro y hay muchas oportunidades en este negocio. ¿Qué están haciendo mal las marcas? ¿Por qué siguen apoyando a medios que ya nadie ve? ¿Y qué necesitan saber los creadores para realmente ganar dinero con su contenido? Lo que hizo que este formato tuviera una gran adopción fue asociarnos con creadores. Esta conversación lo tiene todo: AdTech, programática, YouTube versus Spotify, monetización real para creadores y oportunidades que solamente existen en América Latina. A lo largo de 4 años crecimos 17 veces más el consumo de podcast orgánico en todo Latinoamérica. Si sos creador, marca o inversionista en medios, este episodio te puede cambiar la jugada. El futuro del podcast en Latinoamérica se está decidiendo ahora. Quédate y descubrilo con Diego Guerrero solo en Fundamentos. Si tu marca aún no entiende cómo aprovechar el podcast en Latinoamérica, esta conversación es para vos. Con Diego Guerrero hablaremos sobre qué buscan las marcas, qué están haciendo mal y cómo deberían invertir en podcast si quieren resultados reales. Diego, bienvenido a Fundamentos. Quiero arrancar directo y me gustaría preguntarte, ¿qué aprendiste en tu paso por Spotify sobre la relación entre marcas, podcast y publicidad en América Latina? Hola, pues muchas gracias Rodil, Gustavo, por la invitación. Aprendimos muchas cosas estando en Spotify. Sin embargo, seguimos aprendiendo cosas saliendo de Spotify, entrando a un network de podcast y también en una plataforma bajo suscripción de podcast y audiolibros. Así que, pues bueno, de entrada, lo que quería darte como contexto es que pudimos descubrir todo el ecosistema y todos los eslabones para que pudiéramos realmente entender cómo está el podcasting en Latinoamérica, quiénes son los actores principales y qué es lo que falta para que despegue como debería de despegar, como lo hemos visto en Estados Unidos, etc., ¿no? Entonces, de entrada, sí ha sido, digamos que la primera etapa cuando yo entré a Spotify, yo me acuerdo que lo primero que hice al entrar fue ver la data y cómo estaba el consumo de podcast orgánico, ¿no? La verdad es que a lo largo de 4 años crecimos 17 veces más en todo Latinoamérica, lo cual pues fue muy grande el crecimiento. Entonces te la voy a ir platicando un poco por etapas. La primera etapa era que la gente pudiera primeramente entender qué es un podcast, porque hasta la fecha muchos no saben cómo definirlo. ¿Qué es un podcast? ¿No? Sí, y hasta la fecha todo mundo malabareamos para responder esa pregunta tan básica. Hoy yo te diría que básicamente es un show cuya funcionalidad o elemento central es el audio. Sin embargo, sí puede tener un apoyo visual, ¿no? Y así lo podríamos sintetizar. Entonces, para poder posicionar el formato que inicialmente era únicamente audio en Latinoamérica, siendo un mercado, una región altamente visual, definitivamente teníamos que hacer muchísima inversión como compañía para posicionar el formato allá afuera. Y eso lo hizo Spotify no nada más para Latinoamérica, lo hizo para pues todas las regiones del mundo donde están posicionados hoy. Y definitivamente, pues parte de lo que queríamos lograr era darle a Spotify este liderazgo. No sé si allá en Honduras está el término de Kleenex para sonarse la nariz, pero la gente identifica Kleenex, que es una marca, a ese producto. Y lo que queríamos y parte de nuestra misión era que la gente asociara podcast a Spotify, ¿sí? Entonces para eso tuvo que haber mucha inversión, por un lado desde desarrollo de contenido, lanzando originales y exclusivos que se lanzaron prioritariamente en Brasil, después México, Argentina y luego Colombia, aunque Colombia terminó rebasando, llegando a la par y rebasando un poquito más el mercado argentino. Entonces, primero, para entender tu pregunta, nos tendríamos que preguntar cómo se posicionó el podcasting en la región. Entonces, de esa manera se posicionó, ¿sí? Eso hizo que usuarios empezaran a testear y a probar el formato, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a los usuarios que llegaron, pues por podcasts que ya estaban en la plataforma, que fueron hechos por creadores, por medios o por algún otro
alguna otra compañía o alguna empresa que quisiera como lanzar su podcast, ¿no? Entonces tienes dos verticales. Por un lado tienes los lanzamientos de originales y exclusivos, ¿sí? Cuyo objetivo es sembrar el formato en la región y eso termina pegándole a los creadores en decir, pues yo también quiero hacer mi podcast, ¿no? Y lo que hizo que este formato tuviera una gran adopción fue asociarnos con creadores. Que series, mucho más que podcasts de noticias. En su momento, lo que movió la aguja fueron creadores grandes como en su momento lanzamos Luisito Comunica, Juan Pazurita. En Brasil se lanzaron algunos shows importantes como Mano Brown. Que bueno, habían dos equipos, uno enfocado en este tipo de shows y otro enfocado en evangelizar a la región, tocando puertas con todos los medios, tanto en periódicos, televisión, radio, para que sumaran catálogo a la plataforma, ¿sale? Entonces, de este lado ya empiezas a ver un consumo importante y significativo en audiencias. Entonces ya tienes palomeado, por un lado, a los creadores que ya están empezando a inspirarse en hacer sus podcasts. Ya tienes palomeado en la parte de las audiencias que están entrando a escuchar podcasts a la plataforma. Y entonces ahora sí podemos llegar a la tercera parte, que ha sido una parte que ha costado mucho trabajo y ahorita sé que me lo van a preguntar sobre el tema de AdTech, ¿no? Pero las marcas tienen que entrar al ecosistema para que esto florezca y entonces haya una derrama económica para creadores. Diego, qué lujo, la verdad, tener este acercamiento con vos, este episodio con vos, porque, mira, sin duda la industria está en una etapa bien interesante por todo lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Y a mí me parece que la conversación de los podcasts y el medio como tal sigue siendo tomado en cuenta como algo como complementario a los demás canales donde se lleva a cabo el mensaje que se quiere manifestar, pero creo que todavía hay mucho desconocimiento sobre el gran impacto que hay. Y esto me refiero más a nivel de mercado, a nivel de marcas, porque a mí me queda clarísimo que la estrategia que ustedes persiguieron de unirse a los creadores de contenido es lo que el mercado estaba diciendo que había que hacer. Y entrando en tema con el desarrollo de este episodio y sobre esta industria particular, vos has tenido la oportunidad de estar en diferentes propuestas donde se ha desarrollado muy bien este espacio. ¿Qué roles han jugado estos grandes players y qué espacio han abierto tanto para los creadores, para las marcas y a nivel de conversación? Me parece a mí que también hay todavía un gap por atender. ¿Cómo interpreta, en tu experiencia, cómo viste esto y qué rol tomaron estos grandes players? Pues es una muy buena pregunta porque nos ayuda a entender con mayor profundidad dónde estamos parados hoy, dónde están las marcas y dónde está el ecosistema de podcasting en términos de atracción hacia ellas, ¿no? Entonces, estando en Spotify, me tocó parte de todo el lanzamiento de la monetización para creadores. Pero previo a eso empezamos a hacer ciertas pruebas en cuanto a ver cuál es el apetito de las marcas. De tal manera que puntualmente en México hicimos el primer upfront en alianza con Diana Ramírez, que es una extraordinaria profesionista y quien lidera la vertical comercial de Spotify para todo Latam. Ella es mexicana, orgullosamente. Y juntos, ella y yo hicimos el primer upfront en México para marcas presentando el catálogo de originales exclusivos que teníamos a la mano. Y esto era también como para medir qué tanto apetito hay, y también entender a las marcas una vez que prueban, si vuelven a probar, ¿me explico? Y qué es lo que están buscando, porque ahí pues obviamente hubieron muchísimos aprendizajes desde el lado de AdTech, pero también desde el lado de cuál es el apetito en cuanto a las categorías de consumo para las marcas, dónde querían las marcas apostar más, porque no es lo mismo, y ahorita creo que vamos a platicar un poquito más de eso, pero no es lo mismo que la categoría más fuerte en el ecosistema podcasting en Latam es, y puntualmente México,
es el horror y el paranormal. Entonces, pues no necesariamente a muchas marcas les interesa ese segmento, ¿sí? Pero hay mucha manera de poder, o muchas formas de poder entrar a esas audiencias que a decir verdad son las audiencias que están más enganchadas. Entonces, muchas veces las marcas van muy por encima, pero luego se preguntan por qué no estoy generando una lealtad, por qué no estoy generando como una profundidad de presencia de marca y de percepción de marca, pues porque tampoco toma los riesgos suficientes para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado en Spotify testeamos muchas cosas, empezamos a hacerlo en asociación entre marcas y bueno, yo lo hacía con Diana, que era a ver cómo trabajamos en conjunto, cuál es la retroalimentación de las marcas cuando van a pitchar los shows, etcétera. Después cuando entré a Podimo, pues en Podimo no hay relación con marcas porque Podimo es una plataforma bajo suscripción de audiolibros y podcasts. Entonces ahí es nula esa relación. Sin embargo, también liderando a la par la parte de growth de Troop Audio, que es un network de podcasts como Sonoro, que está muy bien posicionado también. Ahí es donde entendimos mucho más esta relación con marcas y cuál es el apetito de ellas, ¿no? Entonces, sí es importante entender directamente con ellas qué es lo que están buscando y por qué lo están buscando. Y principalmente lo que puedes ofrecer en el mundo de podcasting es el tema de las impresiones, ¿ok? Y que se puedan hacer menciones o que se puedan hacer espoteos y básicamente entregar testigos de eso, ¿no? Que ahorita estoy seguro que también hablaremos de eso. Entonces, a lo largo de esta trayectoria en el ecosistema de podcasting, sí nos ha tocado tener que evangelizar muchísimo a las marcas, a clientes directos y agencias de medios para que empiecen a apostar y a recomprar, que eso es un factor muy importante, pues campañas en las audiencias del mundo del podcasting con sus diferentes vertientes de categorías. Y hoy, Diego, ¿cómo dirías que se están relacionando las marcas con invertir en publicidad en podcast? O sea, ¿están actuando con convicción o qué percepción crees que están teniendo ellos a la hora de invertir en campañas en este medio? Hay un poco de como de incertidumbre en el tema de resultados. Y eso es porque la plataforma técnica a la hora de tu pautar en podcast, pues no puedes medir una conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente le dé clic y se vaya directamente a un producto y compre, ¿no? Entonces lo único que entregamos, o que entrega cualquier persona que entra al ecosistema de podcasting a hacer un show, son impresiones. Esto tanto para YouTube, que ahí serían visualizaciones, y igual en Spotify, en plataformas de audio, que son impresiones, ¿no? Entonces, pues al final, las marcas que hoy están muy acostumbradas ya, pasaron muchísimos años donde se tuvo que evangelizar primero a que empezaran a comprar digital. No sé si ustedes se acuerdan de todo eso, de que era un view, que era un costo por clic, que era un usuario único. Todo eso, la verdad es que mercados, tanto en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, que son mercados donde eh, pude participar profesionalmente y liderar, había mucho tema de evangelismo, ¿ok? Entonces, hoy una de las preguntas que nos hacen es, ok, yo ya sé que digital es muy importante y además, porque sí puedo medir, a diferencia de televisión de paga, a diferencia de radio, a diferencia de una campaña en out of home, sí puedo medir cierta conversión, o más bien casi puedo medir toda la conversión, y puedo empezar a analizar un factor que es ROAS, que es el Return on Ad Spend, que es de todo lo que invertí aquí, cuánto me generó en compra, ¿no? Y eso desafortunadamente en el ecosistema podcast todavía no es algo que puedas medir. Solamente hay una plataforma que se llama Simplecast, que es de AdWiz, que es del grupo de SiriusXM, donde sí puedes meter pixel trackings. ¿Qué quiere decir un pixel tracking para todo el que nos esté oyendo que no lo entiende? Es simplemente que tú puedes meter un código que pueda leer quiénes le dieron clic y se fueron directamente a la página para poder medir esa transacción,
¿ok? iPhone, por ejemplo, perdón. Es una especie de cookie. Es una cookie, correcto. Ahora, esa especie de cookie está limitado a iPhones o iOS, ¿no? Entonces solamente puedes medir los cookies de Android. Pero para Latinoamérica eso es un gran avance porque el 80% más o menos de todos los usuarios mobile son Android, ¿no? A diferencia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Que algunas marcas digan, bueno, ok, si puedo empezar a meter píxeles, entonces ya puedo empezar a traquear. Y eso es lo que va a hacer si es que Megaphone, si es que a través de Spotify for Podcasters o a través de todas las plataformas que les llaman hosting platforms desde donde tú publicas tu show, vas a poder meter este cookie, como bien dice Rudy. Entonces, eso va a permitir que las marcas entren con mayor confianza. Porque dicen, bueno, pues es que hoy en día pautar en un podcast, pues si me das impresiones, pues es como si pautara en Out of Home un poco, ¿no? Porque tengo un estimado cuánta gente me va a ver, pero no puedo ver o no puedo saber cuánta gente me está comprando por estos anuncios. Entonces, es verdad que esto lo platicábamos antes. Ya el ecosistema podcasting está listo para explotar. Lo que falta son elementos que te permitan medir conversiones para que entonces las marcas con mayor ímpetu empiecen a pautar en el ecosistema. Así ¿no? es. Ahí va, yo creo que va de muy buen camino lo que estamos tratando de compartir a la audiencia. Te quería nada más consultar, y yo estoy de acuerdo con vos que la industria podcasting está en el momento justo para explotar y la TAM es una región muy deseosa de ello. Y para tener un contexto de ello, Diego, solamente quiero, a grosso modo, si se puede aproximar, muchos conocemos la información que se maneja en la industria de podcasting en Estados Unidos, porque eso está bien preciso, está bien montado, está bien identificado cuál es el ad spending ahí. En Latinoamérica, ¿tendríamos nosotros alguna idea o algún aproximado de entender como cuánto se invierte en ad spending en podcast? Pues no tenemos más que ciertas agencias que han hecho cierto research, pero pues es un poquito como el tema de Ibope. Al final es una muestra representativa, a lo mejor esa muestra no necesariamente es la muestra adecuada y nos da esa métrica de cierto ad spend. Por ejemplo, está Statista, que puede sacar cierta información ahí, Genuina Media, que también es un podcast network, también se han especializado o han buscado sacar cierta información al respecto. También está eMarketer, que ha sacado cierta información igual. Pero pues todo esto es meramente especulativo porque pues no, o sea, como tú bien lo dices, al final toda la tecnología, la capacidad de inversión en tecnología, y en empujar a que las marcas realmente ya le apuesten, pues está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también limita a Latinoamérica y últimamente mucha de esa tecnología llega a nuestra región, a veces 2, 3 años después. Correcto. Entonces, pero para tu punto es verdad, o sea, el ecosistema podcasting ya está en su pleno apogeo, pero lo que falta que termine por explotar es el tema de que las marcas entren y que entren ávidamente, porque, yo te lo digo, con un caso puntual, pero me tocó estar alguna vez en una reunión y me decía nuestra cabeza de ventas que, pues a ver, es un tipo que tiene 10 millones de views al mes. Entonces, es muchísimo más grande que un comentarista deportivo. 100%. Muchísimo más grande. Pero últimamente cuando fue esta persona, nuestra cabeza comercial, a vender el catálogo, llegan a mencionarlo a él. Y el director de marketing dice, pero yo no lo conozco. Entonces, es un gran desacierto. Entiendo que no puedas medir conversión. Pero lo que hay que entender es, muchísimos de estos creadores no nada más tienen un show. A veces tienen más de un show. En el caso de él, ahorita ha lanzado ya 4 shows adicionales. Gana un dineral por medio de la monetización programática de YouTube, especialmente. Pero además, este hombre tiene
tan buen engagement con su audiencia que ya ha hecho muchos eventos físicos con su podcast y sus fans, ya ha hecho merch, ya ha hecho muchas cosas adicionales que le ha permitido capitalizar su audiencia cuando una marca lo único que dice es que no lo conozco. Entonces, es verdad, y para ser un poquito justos, como que falta muchísimo más inteligencia de parte de agencias y de parte de marcas en decir, tenemos que apostar por esto. Inclusive, no me dejará mentir, pero parte del éxito de Donald Trump en haber ganado las elecciones fue haber estado en varios podcasts, Totalmente. ¿no? Sin discusión Entonces, alguna. ¿cómo es posible que audiencias en Estados Unidos están tan enganchadas en podcast, al igual que en la TAM y a veces en la TAM todavía más? Y que marcas todavía no han entendido eso, independientemente si hay conversión o no, porque últimamente son audiencias, sobre todo en el espacio de audio, que te permite una cercanía, es un formato muy especial porque te permite una cercanía muy profunda con a quien estás escuchando. Entonces, últimamente, sí seguimos tratando de evangelizar en el uno a uno marcas y agencias de medios. Y muchas veces nos pasa que la agencia de medios está proponiendo el network o un catálogo de creadores y últimamente los directores de marketing dicen, pero lo puedo medir sí o no. Y es solo eso. Pero bueno, después pudiéramos hablar acerca de la filosofía de las nuevas tendencias de marketing, cómo están dejando de apostar por una construcción de marca y se están yendo más por algo de costo eficiencia, que también me parece que es un factor muy interesante que está ocurriendo. Pero últimamente es eso, ¿no? O sea, al final sí tenemos que seguir empujando. De hecho, hace poquito aquí en México se asociaron, o sea, se aliaron más de 50 creadores como para también tratar de encontrar ciertos rangos de precios para marcas y cómo entre todos hacer un frente común, pues para seguir evangelizando a las marcas y a las agencias de medios, ¿no? Y esto también pasa, bueno, Troop siempre ha tenido una gran relación también con Sonoro, que es otro network importante. Genuina Media también lo ha hecho muy bien. Está Acast también tratando de evangelizar, está Spotify también tratando de evangelizar para que las marcas empiezan a apostar cada vez más por el podcast. Y es un tema más de frecuencia. Entre más oigan de podcast, de hecho, inclusive, perdón que me explaye un poquito, pero a mí me apasiona mucho este Por tema. favor, sí, no, el tema está buenísimo, por favor. Pero me tocó liderar un Media Day con una agencia de medios. Entonces, lo primero que les pregunté es, a ver, ¿cuántos de ustedes que llevaban todas las marcas, era con GroupM, y cuántos de ustedes escuchan un podcast? Alzó la mano el 90% de ellos. Entonces les hice otra pregunta. ¿Han escuchado un anuncio ahí? Y todos alzaron la mano. ¿Por qué no pautan ahí? Y no sabían qué decir, solo se rieron, ¿no? Pero ya después de la presentación, de mostrarles como un upfront del catálogo, de hecho tuvimos un podcast en vivo de comedia con ellos, pasaron un gran rato, ya que estaban un poquito más entrados en el calor de la fiesta, pues ahí fue cuando empecé a entender el tema de la conversión, que muchas veces las agencias medios también genuinamente quieren impulsar el podcasting, pero las marcas lo que quieren es este retorno de inversión, ¿no? Entonces, seguimos y seguirán ustedes también ahí en Honduras, seguirán haciendo esta labor evangelística. Yo lo que les diría es, si busquen alianzas con otras personas que están haciendo lo mismo y traten de hacer ese frente común. Correcto. Porque eso pasó inicialmente en la digitalización. Cuando empezaron las páginas web y todo eso, pues todo el mundo empezó a apostar y a tocar puertas y a decir, hey, esto es lo nuevo, aquí sí puedes medir cosas que no puedes hacer en otros lados. Y pues el tema de la economía del creador, al menos en influencer marketing, es muy claro, ¿no?
este, ¿por qué no hacerlo en un formato donde son creadores iguales? De hecho, muchos de los podcasters tienen una cantidad de seguidores en redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, muy importantes, muy fuertes, a veces hasta más fuertes, y ellos tienen un talento y un don tan especial que logran tener, en vez de estar scrolleando y solo poner un like, que eso que te quita 3 segundos, ellos tienen la capacidad de tener a una audiencia 1 hora, ¿no? Sí. Entonces hay muchísimo valor en el tema del podcasting que todavía no ha terminado de entenderse. Es verdad que ya hay muchas marcas que ya están invirtiendo bien. En México dirías de que es un mercado, Diego, perdón que te interrumpa, dirías que es un mercado donde se invierten $100 millones en ad spending en podcast en ese momento o está en ese rumbo. Pues mira, yo creo que sí, y se diluye en Spotify, se diluye en ciertos networks y se diluye en la monetización. Bueno, principalmente, amigos, se diluye en la monetización de YouTube. Clave de término. 50%. Clave de término ahí que acaba de decir aquí nuestro amigo Diego. El tema es que YouTube no, digamos que no es una nueva vertical tan importante el podcasting o tan notoria públicamente, ¿me explico? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, Spotify tiene 2 unidades de negocio muy claras, que una es música y ahora entró podcasting, ¿no? YouTube es todo el contenido que quieras subir ahí, ¿no? Hoy sí ya tienes el tag de podcast, hoy sí ya tú puedes poner hashtag podcast, pero no es como algo que se separe de todo el montón, ¿me explicó? Es verdad que en enero publicó YouTube a nivel global que había cerrado el año con 1 billón de vistas el contenido de podcast a nivel mundial. Pues es una cifra bestialmente grande, ¿no? Pero bueno, por eso digo que se diluye, porque al final YouTube tiene un ecosistema cuyo negocio principal, el 90%, si tú ves los Investor Relations o los documentos que publican cada trimestre o anualmente de las ganancias, vas a ver que el negocio de YouTube es 90% advertising. Y el negocio de Spotify es 90% suscripción. Así es. Sí, sí, esa batalla de ver cuál de los dos modelos prevalece va a ser interesante. O ver si tal vez la mezcla de ambos modelos es el que termina funcionando para estas plataformas de entretenimiento. Y Diego, ¿qué marcas has visto que están liderando la inversión de podcast en América Latina? ¿Quiénes le están entrando más? ¿Qué tipo de empresas? ¿Qué tipo de categorías? Pues para mi sorpresa hay muchas, bueno, la vertical de bancos está entrando fuerte. Están entrando únicamente a nivel programático. No acuerdos directos con creadores. No acuerdos directos con creadores. Porque pues todavía no, como que se están yendo primero como a testear eso, ¿no? Pero sí ha habido mucha recompra. Banamex, HSBC, Santander, etcétera. También aerolíneas están apostando por esto. Automotoras también están apostando por esto. Pero lo que te quiero decir es, yo te diría, realmente todas las como industrias están apostando, pero testeando todavía, ¿no? Pero las más fuertes sí son bancos, son más de consumo masivo, inclusive AT&T, Telcel, también como telefónicas, están apostando bastante. ¿Te parece entonces si entramos a un tema ahí cerquita de eso, pues, pero no propiamente Universe, porque pues no se puede revelar mucho, pero acerca de la monetización y cómo los creadores tienen qué herramientas, o mejor dicho, cuáles son las formas como ellos pueden monetizar actualmente y cuáles de estas formas que los creadores tienen para monetizar son las más efectivas que tienen a su disposición? Muy bien, buenísima pregunta.
A ver, los creadores ganan de todo un ecosistema y parte de eso es un poquito lo que queremos hacer en nuestra startup. Pero a ver, los creadores ganan principalmente, creadores de podcast ganan de la monetización que hay en YouTube, ¿sí? Esto no lo digo yo, me lo han dicho muchísimos creadores que 80% de toda su entrada económica viene de YouTube puntualmente. Spotify a veces es el 10 o a veces es el 5. Y lo que están haciendo muchos es hacer eventos y vender boletos para que la gente vaya a escuchar el podcast en vivo. Esto lo lideraron o empezaron a hacerlo los comediantes y hacían su stand-up comedy adicional al podcast y grababan 2 episodios ahí con la audiencia en vivo. Entonces, por un lado, pues tienes una dinámica muy interesante, pero por otro, estás teniendo pues mayor remuneración, ¿no? Entonces, muchos podcasters, tanto también en wellness, en horror y paranormal, inclusive están haciendo tours, ¿no? Entonces, por un lado, tienes la monetización programática que las plataformas te dan, tienes eventos, que es vender boletos, vendes merch adicional y pues ver qué otra cosa haces. Hay creadores que hoy han publicado libros, hay creadores que hoy están haciendo cursos en línea y bueno, ahí cobran también. Y hay otros que hacen conferencias, retiros, etcétera. Entonces, digamos que hoy el creador tiene muchas verticales de negocios. Te estoy hablando del creador maduro, el creador que ya ha alcanzado una audiencia mucho más grande, pero también hay gente, me lo estaba diciendo el podcast más grande de Latinoamérica, que es un podcast de horror y paranormal que se llama Relatos de la Noche, me lo estaba diciendo Uriel, hace poquito que comí con él, que él sabe de varias personas que empezaron a hacer cursos, psicología, etcétera, y hoy están haciendo podcast también. Así es. Entonces, digamos Ese que camino, sí. como que ahí hay un sí, correcto. Entonces, como que todos quieren tratar de encontrar su core business y hacer negocios alternos alrededor de eso, ¿no? Como franquicia. Diego, partiendo de la idea de lo que hablamos inicio de los podcasts, ¿verdad? Que es un tema donde pues, es un medio que existe, que está bien claro, que tiene un uso bien grande y que tiene un gran potencial. El tema de la profesionalización y creo que también el tema de encontrar la audiencia correcta, la propuesta que desarrollas también es fundamental y creo que los creadores de contenido había un gran enfoque en las redes mainstream que conocemos, TikTok, Instagram, ¿cómo se llama? Facebook, X, etcétera. Pero hay un espacio donde los profesionales y el espacio business, decision makers, como lo maneja LinkedIn, en combinación con el podcast, me parece a mí que hay una gran oportunidad donde creo que muy pocos están desarrollando propuestas. Y creo que también, por ahí también meto mi pregunta, porque a mí me interesa mucho saber del AdTech. Pero vos, ¿cómo ves el AdTech desarrollándose en este tipo de ecosistemas donde mucho profesional que busca conversión está en LinkedIn, ¿sí? Y LinkedIn hace poco acaba de abrir la oportunidad de verticalizar tu contenido en video. Y creo que también eso al podcast como tal le abre una gran oportunidad de negocios a nivel corporativo y a nivel creador de contenido. Muchos creadores de contenido descartan LinkedIn, pero en el caso de nosotros amamos LinkedIn. Entonces, esa es una gran oportunidad que veo que también ahí se está moviendo en el mercado y quería tener tu apreciación de ello, porque de hecho esta conversación se da por LinkedIn, ¿entendés? Esta reunión se da por eso y es por eso que también yo siempre he sido muy agradecido con LinkedIn por ese espacio que abre, de dar una vista profesional a muchas personas que quieren resolver un problema de la índole que hemos estado hablando en este momento. Sí, sí a lo que dices, pero
LinkedIn tiene un segmento, una audiencia muy única que es más business, ¿no? Entonces, definitivamente sí. O sea, te voy a dar un ejemplo. En su momento, Cayo Philip, que estaba él liderando Bloomberg, que iba a lanzar una nueva unidad de negocio en Latinoamérica, tanto en Brasil como en México, Colombia y Argentina, lanzó Bloomberg en línea. Cayo ya no está ahí como CEO, pero en su momento hablamos porque quería apostarle por el podcasting, ¿sale? ¿Por qué cuento esta historia? Porque al final es una historia de business, ¿sí? Y cómo al final lo que quiero es conectar con lo que acabas de decir de LinkedIn. Em, entonces, lanzaron el podcast Bloomberg en línea, que el podcast se llama La Estrategia al Día. En portugués no me acuerdo cómo se llamaba. Y se lanzó, al menos en hispanohablantes, se lanzó en México, se lanzó en Colombia y se lanzó en Argentina. De hecho, hicimos promoción cruzada, tanto Bloomberg como Spotify en su momento. La verdad es que si tú oyes los podcasts de la estrategia del día, son muy buenos, están muy bien producidos, te dicen la información que quieres súper en la mañana, tienen un segmento de audiencia que es business 100%, empresarios, gente que invierte en bolsa, etcétera. Hoy está siendo liderado por Jimena Tolaman México, puntualmente, y lo que ellos hicieron fue hacer un evento que es Bloomberg en línea, como la conferencia, invitando a bancos, han invitado a BlackRock, han hecho muchísimas cosas, como patrocinadores y tienen muchas charlas de negocios, ¿ok? Pero el podcast es el centro de todo. Y Jimena es quien entrevista, quien hace los paneles, quien hace todo, ¿no? Y ella es la voz de Bloomberg en línea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Han logrado también capitalizar esa base en LinkedIn, ¿sí? Pero es un segmento único y es de nicho, ¿no? Donde pues creadores como Rollo Paranormal, Comedia, Wellness no necesariamente tienen un gran espacio ahí. Pero definitivamente la categoría de finanzas, de emprendimiento, sí es un lugar donde tienen que estar. Y es un gran punto el que tocas, porque al final cada creador y cada medio también debería de buscar cuál es la plataforma adecuada para ellos, ¿no? Y para seguir impulsando su contenido. Todo el mundo está como que no, tenemos que buscar al que tiene 1 millón de seguidores, porque ese es el bueno. ¿Me entendés? Y entonces a veces el líder de opinión no tiene los millones de seguidores que tiene, pero tiene una cantidad de información y una información tan precisa que te puede dar mucho desarrollo, mucho crecimiento en lo que estás proponiendo. Y entonces creo que ahí es donde viene ese estira y encoge con las marcas, ¿verdad? Y por eso te lo traía a la discusión, porque me parece oportuno también como resaltar que el podcast se adapta en ese tipo de plataformas, ¿me entendés? Y hay gran valor ahí. Ahora, digo, lo que voy a decir es, o sea, no hay data que lo compruebe, pero es mero gut feeling o como intuición. Pero la verdad es que podcasts como el de ustedes, podcasts de nicho, de finanzas, de VCs, de startups, de emprendimiento, de bolsa, todo esto, la verdad es que la audiencia que oye estos contenidos es una audiencia extremadamente leal y altamente enganchada en el contenido. Y eso es un valor que a los bancos, es un valor que a las aerolíneas, es un valor que, por ejemplo, un AT&T, un Tigo, un América Móvil, todos estos tienen productos que son premium. Entonces, este es un lugar, es el lugar ideal. Porque vuelvo a lo mismo, no es lo mismo estar scrolleando y para tu punto, no es lo mismo tener 7 millones de seguidores en algo que difícilmente vas a hablarle a alguien que es un oyente más premium que te va a comprar el producto, ¿no? Entonces, o sea, regresando al tema principal que veníamos platicando de cómo LinkedIn es un lugar idóneo para ustedes y para este tipo de podcast, las marcas también tienen que pensar lo mismo.
a ver, ¿qué plataforma es idónea? ¿Qué contenido es idóneo para el tipo de mensaje que estamos enviando, para el producto que estamos vendiendo o para lo que sea, ¿no? Entonces, definitivamente para tu punto tienes toda la razón. Y es algo que últimamente tenemos que seguir educando a marcas, a agencias de medios y también a creadores. Porque muchas veces los creadores dicen, no, pues solamente estoy en YouTube, estoy en Spotify y es el único lugar donde puedo estar y no necesariamente. Si eres un podcast de finanzas, pues ¿por qué no estás en LinkedIn? ¿Por qué no conectas con CEOs, con CMOs, con COOs? ¿Por qué no conectas con esta gente que la verdad es que no pierdes nada en buscarlos y decir, ¿por qué no vienen al podcast? Platicamos y generas esos vínculos que al final pueden generar otros negocios que ni te hubieras imaginado. Te voy a dar un ejemplo. Está Oso Traba, no sé si lo ubican, Sí, pero Oso Oso Traba Traba. es quien fundó el podcast de Cracks. Yo me acuerdo cuando yo entré, él estaba en el top 10, pero te estoy diciendo que era un ecosistema que tenía 3 peces. Era, era un lago de 3 peces, ¿sí? No lo quiero decir despectivamente, pero sí quiero decir, cuando empezó a entrar la multitud de peces y empezamos a construir un océano, pues la competencia es bestial, entonces ya no estaba en el top 10. Y una vez me mandó un mensaje, me dijo, oye, fíjate que estoy muy desanimado, pues ya no estoy en el top 10. Le dije, qué bueno que no estás en el top 10, porque al final tu podcast es un podcast de nicho que tiene un enorme valor. Hoy creo que ya lleva 2 o 3 summits de cracks. Summits donde, pues sí, o sea, se origina de todas las relaciones que él construyó, de todas las gente que mueve dinero en México, no nada más en México, también en Latinoamérica, que ha entrevistado y que últimamente logró conectar esas relaciones en un evento que se llama Summit de Cracks. Y ha podido, volviendo a lo mismo, como economizar a escala lo que era un podcast, ¿no? Entonces ha podido inclusive pues, generar muchísimos más recursos que solo la monetización que te da Spotify o te da YouTube, ¿no? Entonces sí es algo que inclusive cada vez que me buscaban creadores como para que les diera una consultoría o tips o algo, siempre les he dicho, a ver, si ya traes una audiencia más de 100,000 que te oyen, ¿cómo lo estás capitalizando? ¿Qué puedes hacer para capitalizarla? Pero no nada más como a nivel sacarles provecho, sino ¿qué otros productos puedes hacer que ellos quieren, que les puedes aportar valor, ¿no? Y entonces eso hace que la economía del creador pueda florecer más. Y últimamente, pues en el caso de ustedes, en el caso de Sotrava, LinkedIn es una plataforma maravillosa. Yo lo puedo decir, a mí me han buscado para ofrecerme trabajo ahí como en ninguna otra plataforma. Y ese es mi lugar, o sea, ha sido mi lugar como para cuando he querido buscar trabajo, cambiarme o lo que fuera, pues porque ahí está conectado muy bien todo, ¿no? Y donde te enteras de la promoción del amigo, donde te enteras del ex jefe que ahora ya está en otro lado y llevas forjando esa relación que no lo encuentras en Instagram, ¿no? Entonces sí, cada uno desde su trinchera, regresando a la primera pregunta que me hiciste, Odil, el creador tiene que buscar cuáles son los mejores canales y los mejores formatos para ellos. Los fans también tienen que ver dónde encuentran ese contenido y las marcas también tienen que buscar cuáles son los canales adecuados y los formatos adecuados y las alianzas adecuadas con los creadores, ¿no? Tiene que haber un match, ¿va? En todo eso. Y volviendo al tema del AdTech, ¿vos cómo mirás la región latinoamericana, el ecosistema? ¿Está preparado para este tipo de soluciones así de AdTech más sofisticada o de programática, pixel tracking y todo esto? ¿Crees que la región ya está listo para esto o en qué estado mira la región? A ver, la región está lista. Es más, como lo decía anteriormente, un tema de que la tecnología vaya alcanzando a Latinoamérica, ¿no? Y la tecnología norteamericana, que es la que está moviendo mucho
el tema de conversión en podcast. Hoy, si tú eres un podcast, puedes buscar a Simplecast, no me paga por decir esto, pero los puedes buscar y puedes meter píxeles, pero también puedes hacer que ciertos networks u otras personas puedan entrar a vender tu programática, no nada más tú. Entonces, por ejemplo, Simplecast lo que tiene es que tiene 3 diferentes grupos comerciales que van a buscar vender tu contenido, ¿no? Entonces lo que hacen es se conectan a lo que tú quieras que se conecten y a los precios programáticos que tú les dejes, ¿no? Entonces te permite hacer eso. Hoy lo puedes hacer. Megaphone lo que sí es, tienes que pagar un fee mensual para que te habiliten algo que se llama, voy a ser un poquito técnico, pero un BAS tag, que lo que hace es que tú como plataforma de servicio, como de network, te puedas conectar a un DSP, que por ejemplo está AdsMobile, y mediante AdsMobile te puedas conectar a las agencias de medios que compran programático. ¿Ok? Entonces, de esa manera sí puedes vender programática, no nada más esperar a que Spotify y YouTube te vendan programática. Tú lo puedes hacer y esa es una tecnología que tardó tiempo en llegar, pero hoy ya lo puedes hacer, ¿no? Y solo a través de Simplecast sí puedes meter pixel tracking. Lo que no puedes es algo que se llama API Conversion, que es con Meta, donde yo estando en Podimo integré mi dashboard de suscripciones a mis pautas de Meta. Entonces yo sabía exactamente cuánto de todo lo que invertí, cuántos suscriptores empezaban a pagar, ¿no? Y bueno, estando al lado marketing, como cabeza de marketing y de growth, puedo entender mucho lo que las marcas quieren. Y últimamente si quieres tratar de economizar tu economía, ¿no? Pero la tecnología de AdTech está muy limitada todavía, pero sí puedes empezar hablando con AK y con Grace que están ahí en AdWiz. Sí, sí, de hecho nosotros, Simplecast fue la primera plataforma que empezamos a utilizar para distribuir podcasts, pero posteriormente nos mudamos. Creo que cuando nosotros lo usábamos todavía no tenían integrada toda esta parte del pixel tracking y esa vuelta. Y aunque lo tuviera, tal vez no lo hubiéramos parado bola, porque no era, en ese momento era un hobby, no era tanto el compromiso como lo es ahora. Sí. Ok. Yo tengo una pregunta, Diego, y va relacionado al tema de startups. Va al tema, a ver, está esta nueva onda, la AdTech, esta industria AdTech. Industria bastante nueva, porque ¿qué? El podcast que tendrá menos de 30, no, sí, 20 años, 20 y pico de años, 21 años, tiene la empresa, tiene la industria existir. Y cada vez más, pues a medida vamos avanzando, las nuevas industrias van naciendo. Music Tech siendo una de ellas, AdTech, que es la que estamos hablando en este momento, es otra. Y en tu caso, pues vos has tenido la oportunidad de estar en los ecosistemas más preponderantes en la TAM en términos de producción de contenido, en términos de podcast, en términos de explosión de podcast o de crecimiento de los podcasts. Y es importante entender de que cuando uno está en un mercado, es importante que el mercado sea el idóneo, es decir, que tenga como la masa o la audiencia suficiente como para que pueda crecer rápidamente una propuesta de contenido, que también haya como la cultura del medio para que esto también agilice el crecimiento, pero también tiene que ver mucho la ciudad, el ambiente, el país donde empezás. Vos estás en Ciudad de México y México es, históricamente, por lo menos en los últimos 8 años, ha sido el país punta de lanza para el crecimiento exponencial de grandes startups como fintechs y como otras industrias. ¿Dónde crees vos que será el país o ciudad correcto para que los que queremos desarrollarnos en el AdTech deban de estar? ¿Dónde crees vos que va a ser el punto de ebullición en donde la AdTech en Latinoamérica va a explotar? Puede ser, y pudimos incluir Madrid también en esto, o España en esta conversación, porque me interesa mucho saber, en base a tu experiencia, qué criterio tenés vos, porque claramente vos ya estás ubicado en un país donde pues, se puede potenciar esto, pero en el caso de nosotros que estamos en un nicho, nosotros igual
apasionados de resolver un problema tan grande en una zona donde hay muchos retos. Por eso estamos educándolos y pues expandiendo conversación. Pero a tu punto de vista, ¿crees vos de que un creador de contenido que quiere ser exitoso en el AdTech, de emigrar a una ciudad o un país o países, cuáles serían? Yo te diría, definitivamente México es un lugar porque cruzas todos los países hispanohablantes más Latin US, ¿no? En el aspecto de si quieres hacer una tech que sea Spanish o hispanohablante como negocio principal, ¿no? Que hoy con la globalización y con ella y todo, pues te permite hacerlo mucho más global. Yo creo que hoy inclusive no hemos hablado de inteligencia artificial, pero definitivamente México es un lugar donde hay creadores extremadamente grandes que tienen audiencias alrededor de todos los mercados hispanohablantes, inclusive España. Entonces, por eso yo te diría eso. Pero, Brasil es más grande que México. En tech y en desarrollo, en madurez de creadores, en consumo de podcast, es más grande. Mucho más grande, no. Alrededor de un 60, 40, 55, 50, pero Brasil sí es más importante, ¿sí? Inclusive yo lo que te diría es, si ves un poquito de data, te vas a dar cuenta que Spotify lo ha dicho, Brasil es el tercer mercado más importante de podcast para ellos y México es el cuarto. Siempre se han estado pisando, siempre se han estado pisando. Y si tú ves, por ejemplo, si nos fuéramos ya a otro ecosistema, Instagram o Meta, Brasil es el séptimo lugar y México está como en el lugar 9 o 10, ¿no? En usuarios. Y YouTube está similar, YouTube está como en el quinto, sexto, estos dos. Entonces, al final, ¿qué te quiero decir con todo esto? AdTech como una startup sí es algo que debería de estar en México porque te va a permitir rápidamente cruzar toda la frontera hispanohablante, inclusive pegarle al mercado europeo, bueno, puntualmente en España, ¿no? Entonces yo haría eso, sí, pero con este también sentido de, a ver, Brasil también está extremadamente desarrollado y siempre lo decíamos internamente, es otro continente por sí solo. Bueno, y eso también, eso también, qué bueno que mencionas Brasil, porque ¿vos cuál crees que es la principal barrera de un emprendedor latinoamericano en entrar en Brasil? Porque realmente, de lo que he entendido, también el país está muy abierto a recibir, bueno, vaya, está el ejemplo de Clara, está el ejemplo de Ya Vendió, está el ejemplo de, ¿cómo se llama? Nubank. Hay ejemplos de emprendedores latinoamericanos que han ido a Brasil y la han estallado. Y esto también es un llamado para vos, porque pues estás en esa industria y probablemente en algún punto tenés que evaluarlo, porque si lo estás mencionando, me parece a mí que hay un reto como emprendedor de entrar a Brasil. En tu opinión, viendo desde el punto de vista como de tu experiencia, Spotify, Podimo y las demás compañías en las que has tenido la oportunidad de estar en estos mercados, ¿cuál será esa barrera que el emprendedor latinoamericano dice, es que Brasil no le entro porque muy grande, no le entiendo? ¿Cuál será esa barrera, a tu opinión? Yo creo que es solo el idioma. Eso es el idioma, ¿va? Es todo. La verdad es que, a ver, como en todos los países, hay todo tipo de personalidades y te vas a encontrar que hay brasileiros que solo piensan en Brasil, ¿no? Y no quieren saber nada. Pero la verdad es que, pues es más un tema de idioma, porque eso es lo que permite conectar. De hecho, si tú te puedes a pensar, hay también muchísimos emprendedores de Brasil que también la han estallado en México, la han estallado en Colombia, la han estallado en otros mercados. Entonces, yo diría es realmente un tema más de idioma y esa es la única limitante. Digo, obviamente habría que hacer un doble clic en qué tipo de startup, qué tipo de industria, qué tipo de servicio quieres dar, qué tipo de producto es el que estás empujando. Pero Brasil es un extraordinario mercado
de tal manera que ha sido un gran mercado para muchísimos países. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero TikTok está invirtiendo en data centers en Brasil, ¿no? Porque pues les ha ido muy bien. Todo el tema de consumer facing les va muy bien. O sea, la verdad es que los brasileños, sí, al igual que ustedes, a ver, estamos teniendo esta conversación porque ustedes quieren también estar a la vanguardia. Y creo que hoy con el tema de globalización, AI, la verdad es que muchos de las limitantes anteriores pues ya se han reducido, ¿no? Eh, Puedes hoy hacer muchísimas cosas y muchos productos y muchas startups y muchas soluciones que no están atadas a ningún mercado, ¿no? Pero regresando al tema del podcasting, la verdad es que eh, hay mucho consumo también de Brasil. Si le preguntas a algunos creadores, oye, ¿y tu audiencia de dónde viene? Hay veces que el 10% está en Brasil y son hispanohablantes, ¿no? La verdad es que Brasil es mucho más propenso a entender el español. Por eso yo te diría, es un tema nada más de idiomas. Sí, bueno, igual, Diego, eso también lo resalto porque pues es una... me parece que estamos montados en una época muy, muy interesante y creo que eso es una de las como de los rasgos que tenemos nosotros, como es de identificar como en etapa temprana los proyectos que están como empezando a romperla o potenciales proyectos que la van a empezar como a entender en la industria. Y creo que lo que has mencionado con la industria tech, y te hacía la pregunta por un documental que vi que se llamaba Startup Kids, que en ese Startup Kids cuentan la historia de SoundCloud. Y entonces SoundCloud, el tipo de SoundCloud tenía un problema que era qué ciudad es la idónea para poder crecer SoundCloud. Y él estaba entre Estocolmo, Berlín y Austin, Texas. Termina eligiendo Berlín por el tema de lo que él le gustaba era el tema de la música electrónica. Hoy en día, pues muchos DJ todavía usa el SoundCloud, pero por eso hacía la pregunta con el AdTech, porque es importante también que en nuestra región sepamos identificar dónde se está moviendo la industria, porque es que a veces sentimos la necesidad de ser héroes de nuestra propia tierra o ser como los redentores en un mercado donde tal vez no o sea, es como que no, brother, no, gracias, pero no. Muchas respuestas se presenta ahí. Y creo de que hay en otros mercados, en cambio, es como que, wow, estábamos esperándote. ¿A qué hora vení? ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Me entendés? Entonces, por eso quería como tener esa opinión tuya porque es valiosísimo para la audiencia que nos está viendo, que también está emprendiendo en podcast. Así que, mira, si no te ha servido esto y ya has llegado hasta aquí, mira, tenés que volverlo a ver. De hecho, eso que tocas es un gran tema. También da para otro episodio. Pero, a ver, yo creo que SoundCloud puntualmente es tan tech-driven todo que puedes automatizar muchas cosas y eso, ¿a qué voy? Te permite lanzar en un mercado que no conoces, ¿sí? Eh, por ejemplo, en mi caso, para mí es mejor lanzar en México porque conozco un montón de creadores, porque tengo muchísimas relaciones. O sea, he construido a lo largo de mucho tiempo un expertise y un dominio del tema y a nivel interpersonal. Entonces, por eso para mí como, ok, mi primer lugar para testear todo esto sí tiene que ser México, pero por ejemplo, en el caso de SoundCloud, pues puedes comprar ads fácilmente, crear los anuncios de SoundCloud fácilmente como para ir impulsando. A lo mejor y te contratas a alguien que tenga buenas relaciones con la industria, pero digamos como que no es, o sea, no es algo cuyo conocimiento de mercado pese tanto para esa toma de decisión. No sé si lo que te estoy diciendo hace sentido. Sí, sí. Claro. No, además que pues estás en un mercado suficientemente grande, digamos, como para que la prueba, si funciona, va a funcionar bien también. No es que México es pequeño en relación a Brasil, pues. Sí, porque por ejemplo, en el caso de SoundCloud, a ver, Spotify siempre lo ha dicho, hay muchísimos posts en Newsroom, etcétera. La capital de streaming de música del mundo para ellos es México. Ahí va. Para Spotify o para SoundCloud. Para Spotify. Entonces yo hubiera dicho, ¿y por qué no México sería un lugar? Digo, obviamente soy mexicano, puede ser que
alguien que diga, está hablando mucho de México, pero a nivel negocio, pues haría sentido testear también ahí, ¿no? O lo que puedes hacer, que muchos también lo hacen, es ¿por qué no testeamos un mercado que sí tenga una rápida tasa de adopción del producto? A ver, los alemanes son conocidos por los famosos festivales y todo esto. Entonces, pues, también hace sentido, ¿me explico? Pero creo que verlo unilateralmente es peligroso. Siempre hay que, como, yo siempre soy partidario de todo el contexto. A ver, el peso relacional de dominio, de expertise de mercado es importante. ¿Qué tanta adopción o para el producto, en el caso de SoundCloud con los alemanes, puede ser un buen acierto, ¿no? ¿Qué tanto puedes testear a lo mejor una burbuja pequeña? No lo hablo despectivamente por los alemanes, pero sí es mucho más seguro lanzar ahí. Podimo lo hizo así, lanzó en Alemania. ¿Y Podimo es española o no? ¿De dónde es? No, es de Dinamarca. Sí, entonces, pues bueno. Seguramente fue tal vez imitando un poquito a SoundCloud, porque creo que SoundCloud es, ¿de dónde es que es? Sueca. El fundador es sueco, el man que sale en el documental es sueco. Es un espacio para el audio importante, va a Berlín. Sí, o sea, ese fue como su mercado principal después de Dinamarca, pero Dinamarca lo que ellos hicieron fue aprovechar las relaciones que tenían. Uno de los fundadores es como un big celebrity, Nikolai, que conocía a todas las celebridades de tele, de radio, etcétera, y pues es el que generó estos vínculos para empezar a hacer podcast premium. Entonces, por eso te digo, el tema también como de qué tan bien tienes el mercado, si conoces a actores principales que te pueden ayudar. Eso es algo que sí, a veces como que nada más para lanzar una startup muchos piensan en un número, hacen un benchmark, pero hay cosas orgánicas, claro, que son muy importantes en la toma de decisiones de dónde empiezas la startup o el ATEC que quieras hacer, ¿no? Y digo, puntualmente una tech, volviendo a esto, en México, Brasil, en Honduras, pues son muy buenos lugares porque lo requerimos. Todos lo requerimos. Es una solución que nos va a ayudar a todos, ¿no? Y últimamente es una solución, ¿por qué nos va a ayudar? Pues porque vamos a terminar de convencer a las marcas de apostarle. Ahora, hay otro elemento que no hemos tocado, que también inhibe un poco la inversión de marcas, que son los famosos incentivos a las agencias de medios, ¿no? Porque dirías que altera el mercado de una forma artificial, ¿o en qué sentido? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? A ver, tú piénsalo en tu propio negocio. ¿Qué es más fácil? Si ya estás ganando, no sé, voy a decir un número que no es un número real. Imagínate que estás ganando, o que de todas las campañas que gestionas al año en radio, en televisión abierta, te llevas 150 millones de pesos o lo que quieras, de dólares, ¿no? ¿Por qué vas a sacrificar una gran parte de esa inversión que ya tienes asegurada por el plan de incentivos que tienes en un ecosistema nuevo? Entonces, muchas veces el status quo es el principal agente en contra del florecimiento de un ecosistema. Sí, el principal detractor, va. Porque money talks, ¿no? Entonces, ahora se habla de rebates, como ya no tanto un incentivo puntual, pero sigue el incentivo ahí, y luego el rebate, y qué más le das a la agencia como para que te metan el plan. Entonces, a ver, las agencias están en todo su derecho racional de subsistir. Pero muchas veces estas grandes empresas multinacionales pierden de vista esto, ¿no? Que también es un factor importante en la toma de decisiones de el florecimiento del ad spend en podcast. Sí, y de la efectividad de la estrategia de la marca al final, pues. La marca tiene que ir donde va a ser más efectivo su anuncio finalmente.
Pero como lo mencionabas, están las agencias que de una u otra manera controlan el presupuesto de las grandes marcas, ¿va? Y ellos están incentivados a mantener las cosas para preservar esa ganancia, entonces es difícil colocar ese montón de plata en... Ajá, y entonces en esa línea, ¿cómo miras vos que el futuro del AdTech o del posicionamiento de anuncios, que por lo que escucho tiene mucho que ver con demostrar conversión bastante a las marcas para que pues ese no sea un impasse, sino sea algo que acelere la adopción del medio? Pero ¿y este rol con las agencias? ¿Cómo miras ahí que puede verse el futuro de la inversión en podcast? Y agregando nada más, inteligencia artificial puede ser un elemento que incentive o que de pronto cambie las reglas de juego. Bueno, esto da también para otro episodio. A ver, es que yo siempre fui muy vocal en este aspecto. Cuando hicimos el upfront y empezamos a ver cómo están invirtiendo, y ya estando del otro lado, ya no en una monstruosidad de compañía como Spotify, estando en un network de podcast donde ahí sí te enfrentas mayores limitantes porque no eres el dueño de la data, tú no tienes la información del usuario, ¿sí? Entonces, tienes mayores limitantes, ¿ok? Pero siempre lo que he pensado es, por un lado, volviendo a lo que empezamos este episodio, pienso que, por un lado, para hacer florecer un ecosistema, un formato como el podcasting, tienes que traerte creadores muy grandes y estar lanzando show tras show, tras show, tras show. Eso estuvo súper bien, ¿no? Toda esa inversión en contenido para crear como le llaman en Estados Unidos y también los suecos le llaman build the moat, que es crear un castillo con un lago o con un río alrededor para distanciarte, separarte del resto y empezar a construir Ajá, correcto. Entonces, por un lado, la inversión en contenido es muy importante. Pero vuelvo a lo mismo y se los voy a dejar como una pregunta abierta. YouTube, que no hemos tocado el tema de YouTube, pero también es muy, muy interesante este formato de la monetización. Pero YouTube, el 90% de su negocio es advertising. ¿Qué quiere decir esto? Que su inversión tecnológica en anuncios tiene que estar muy bien. ¿Sí? Ay Dios. Y Spotify, el 90% de suscripción. ¿Qué incentivo tiene en mejorar la infraestructura de advertising hoy? Claro, el incentivo es menor, ¿no? Es 10% o 20%. Es válida la pregunta. Y creo que también esa misma pregunta es el motivo por el cual vemos que YouTube tiene una gran ventaja por lejos sobre Spotify. Porque Spotify tuvo que hacer una inversión equivalente a lo que fue adquirido YouTube hace 20 años. O sea, Spotify hace 5 años invirtió 1.5 billones de dólares para poder entender, ponerse al par al YouTube. Mientras YouTube fue adquirida hace 20 años por ese mismo valor y pues vos decías un término al inicio de la conversación muy importante y creo que eso es creo que ese es el principal elemento por el cual YouTube pues tiene una gran ventaja y es la programática que tiene YouTube. Creo que ahí es donde se concentra como el potencial o el potente diferenciador entre estas plataformas. Nosotros tuvimos un masterclass acerca de eso y qué bueno que nos validas ciertas opiniones que tuvimos en el episodio, porque sí, nosotros hicimos una preparación con ello, pero claro, con ciertas dudas porque hay mucho tema en Spotify que creo que no está muy bien concebido y es porque precisamente el modelo de negocio está amarrado a una suscripción. Entonces, el tema incentivo viene siendo un tema como de no muy... que no es de mucho valor pues, para el usuario, pues, en todo caso, o para el mismo creador de contenido. Bueno, nosotros lo escuchábamos en un podcast que veníamos hablando de eso, o sea, ¿cómo incentivas a un creador de contenido si le estás cobrando la suscripción? Pues, o sea, ahí está el planteamiento, ¿ah? Sí, pero, o sea, si analizas todavía con mayor detalle estas dos plataformas en cuanto a la monetización, YouTube, al ser 90% advertising, tenemos que entender que YouTube es todo un ecosistema.
Exactamente. Tienes Google AdSense, tienes Search, que bueno, Exactamente. Search ha caído bestialmente ahora porque tanto TikTok como ChatGPT son los search engines Así hoy. es. De la nueva generación. Sí. Pero tienes todo, como todo un abanico de ofertas que robustecen tus ganas de invertir ahí como marca, ¿no? Porque tienes conversión, porque tienes muchísimas cosas y pues it's the place to be, ¿no? Todo Google. Entonces, por todo Google, pues vas a pautar también en YouTube, ¿ok? No necesariamente también muchas marcas buscan YouTube específicamente, De acuerdo. sino es todo Google. Entonces, ese es un gran acierto. Segundo gran acierto que nadie lo platica, yo lo estaba platicando con un amigo en una tardeada, que es el porcentaje de conversión que YouTube te da es infinitamente superior que Spotify. Te voy a explicar por qué. Porque tú ves el contenido. Entonces ves la URL donde darle clic. Spotify es una plataforma donde tú le pones play y te vas a hacer ejercicio, estás en el coche, el hábito es distinto. Donde no tienes aquí para darle clic. Por eso en parte la estrategia de traer videocreadores es muy importante para Spotify porque va a empezar a hacer un shift en el hábito de cómo usas la app, donde ya vas a poderle dar un clic. Bueno, esto es intuición mía, ¿no? Solo Sí, meramente sí. Vale, así es meramente percepción, no es ningún dato que está como confirmado. Correcto, correcto. Pero hay que entender los hábitos de consumo en estas plataformas. Igual en Meta la conversión es brutalmente buena. Porque la gente está Está ahí. cliqueando, dándole clic a cosas. Estás a un clic. Ujú. Y en una plataforma de audio, Está separado cuya del función ha dispositivo. sido audio, está separado del clic. Ujú. You're more than just one click away. Sí. Sí, entonces o sea, no es nada más traer la conversión, sino también como plataforma. Si yo fuera Daniel Ek, obviamente es un overstatement, pero tienes que crear que Spotify sea un lugar donde la gente esté viendo, para que la conversión sea más eficaz. Claro, claro. Porque claro. por un lado resolviste la conversión, pero tu conversión sigue siendo mínima, porque Spotify es una plataforma de awareness, de reach. No de conversión, porque el hábito de los usuarios es escuchar. Sí, me están te cachando sigo. un poco lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, por un lado, tienes un ecosistema extremadamente robusto que es todo el portafolio de Google. Y eso es lo que hace que la monetización sea el 90%, según creadores me han dicho, estoy haciendo un promedio, ya después de mucho tiempo, que su monetización principalmente es YouTube. Ujú. ¿Sí? Sí. Y tienes toda una infraestructura comercial o de compra de anuncios sistematizada. No recaes en un equipo de ventas. Que hacia allá va a lo de Spotify Ad Exchange, que es donde puedes comprar ya los anuncios sistematizadamente. Allá va, ¿no? O sea, están tomando muy buenas decisiones en Spotify, porque al final eso va a ayudar a robustecer la economía de creadores. Pero últimamente es un negocio, y está bien, ¿no? Pero hablemos de SPAN, Spotify Audience Network, que es por donde hoy en Latinoamérica se está comercializando o se está monetizando, o los creadores están ganando algo de dinero que Spotify les paga. Pero el peso recae en el equipo comercial de Spotify México y el equipo comercial de Brasil. ¿Sí? Entonces, YouTube está years away. Spotify está haciendo una gran labor, ¿sí? Pero cuando de repente un creador me dice, es que gano muchísimo más en YouTube, ¿no? Sí, pero hay que entender el por qué, ¿sí? No es nada más que, Spotify no me quiere pagar. No, a ver, Spotify sí, genuinamente y en pro
tengo mucha gente que quiero mucho que todavía está ahí. Y que genuinamente quieren lo mejor para creadores. Su pelea también es interna. Tratar de traer la tecnología, eso lo hicimos, ¿no? Siempre era tratar de ayudar al ecosistema, ¿no? Entonces, sí es importante entender de raíz estos desafíos o áreas de oportunidad para poder entender la monetización. Pero es verdad que muchos creadores que iniciaron estando en Spotify o que iniciaron apostándole por Spotify hoy están viendo dónde invertir más su tiempo y dónde les retribuye más es en YouTube por el tema de la monetización. Y es así de simple, ¿no? O sea, ¿y vos crees que el futuro la monetización va a ser más a raíz de pauta publicitaria más que de suscripciones? O sea, yo creo que algo que Spotify quiere puntualmente, si tu pregunta es hacia Spotify como plataforma, ¿es así? No, es más cómo van a generar todos los creadores de contenido que publiquen contenido, podcast, cómo van a generar mayores ingresos, a través de publicidad programática o de brand deals, o si a través de suscripción. Bueno, pero es que en realidad no se les comparte el modelo de suscripción en Spotify, por ejemplo. YouTube sí les comparte un poco, tengo entendido, ¿eh? Bueno, no voy a tocar ese tema ahorita, pero sí. A ver, la idea es que en algún momento Spotify pague a creadores de podcast por suscripción. Que compartan una parte de la suscripción. Sí, y es un programa que todavía no ha lanzado en Latinoamérica, pero se llama Video Partner Program. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el usuario que pague premium y oiga podcast de video, o video podcast, de esa suscripción que pagan mensual, un share se vaya a los creadores. Como ya es con los músicos, ¿verdad? Como ya es con los músicos, de hecho, que es compartir la suscripción, ¿verdad? Como los músicos, correcto. Pero no va a ser ni cerca lo que le pagan a los músicos porque he sabido que paga más del 60% de la suscripción a las disqueras, ¿no? Es muchísimo más que el 60%, pero no puedo dar esos datos. Por un tema que firmé en mi salida. No, pero Todo bien. pero sí, genuinamente ellos hacen una gran labor para pagar las disqueras y hoy están queriendo pagar más a los creadores. Eso es un hecho, ¿ok? Pero a lo que voy con tu pregunta es, la respuesta fácil es, la monetización de creadores principalmente va a ser programática. Publicidad, ¿eh? Como ha Y sido va a seguir así por mucho tiempo hasta que AI o un SaaS, algo traiga esta solución. A lo mejor y la startup que va a hacer. Pero el creador siempre va a querer más dinero. Siempre. Tú siempre vas a querer más dinero. Yo siempre voy a querer más dinero. Y eso estructuralmente no va a cambiar. ¿Qué quiero decir? Las disqueras hoy ganan un montón de dinero, la distribuyen en el artista, en el compositor, y todos van a querer más dinero. Entonces, ¿a qué voy con esto? El creador va a seguir buscando nuevas formas de monetizar. Entonces va a seguir haciendo eventos en vivo, va a seguir haciendo merch, va a seguir buscando plataformas como Patreon, donde puedan subir contenido exclusivo y que un usuario o un fan pueda pagar una membresía por ello. Entonces, siempre van a buscar monetizar más. De revenue share de una suscripción, yo no lo pensaría como un core business para los creadores, aún por ahora, ¿no? Inclusive TikTok hoy no monetiza creadores más que TikTok Shop, que eso es otra historia, ¿no? Sí, ni Instagram tampoco monetiza, no comparte. Instagram tampoco monetizan. Entonces, ese es un gran punto. Gracias por recordarme. Entonces, donde sí hay una mina de oro, honestamente, es en crear este vínculo entre la marca y las menciones orgánicas, ¿no? Como los posteos, como el influencer marketing, pero digamos que el influencer / podcaster marketing, ¿no?
El único desafío es el tema de conversión, porque ahí no puedes meter la liga más que en la descripción. Y difícilmente conviertes ahí. Y más si es Spotify, donde volvemos a lo mismo. Estructuralmente es una plataforma donde le das play y dejas a un lado el teléfono. Aunque es verdad que ha crecido más el hábito de ver pantalla, ¿no? Pero todavía falta mucho, mucho, mucho para ello. Entonces, sí hay una enorme oportunidad de que marcas empiecen a buscar menciones, empiecen a buscar episodios brandeados y empiecen a hacer pues más cosas, ¿no? El problema es que es un viaje también complicado en cuanto a ver qué creadores, a ver si vamos a hacer una mención o si vamos a hacer un episodio brandeado, pues generalmente buscan los top charts de Spotify y ahí empiezan a buscar a los creadores, ¿no? Por ahorita, pero en influencer marketing buscan ciertas plataformas, herramientas que les puedan sintetizar los creadores afines como al tipo de marca o producto. Si fuera algo de nutrición, pues van a buscar a creadores como de wellness, etcétera, y pues ahí empiezan a hacer ese benchmark que tarda mucho tiempo. Y luego está la otra pata, que es muchas marcas también a veces dicen, a ver, te pago 2,000 pesos por posteo. Pues no, o sea, muchos creadores dicen, no, no quiero. O sea, si no me das 100,000 pesos mínimo, no voy a hacer nada, ¿no? Entonces hay mucho, digamos que hoy suena muy arcaico, o como muy viejo ese sistema. Claro. No hay un benchmark claro. El seguimiento también de las publicaciones o el acuerdo que llegaron con las marcas y los creadores es complejo, ¿ah? ¿Hizo las publicaciones que tenía que hacer o no las hizo? ¿Con qué frecuencia? Toda esa parte es compleja. Y olvídate en ver qué creador te performó mejor. Porque si ya es complejo el reporte, es complejo decir, bueno... compararlos y ver cuál performó mejor. Entonces, pues hagamos más, invirtamos el resto del dinero de la campaña en estos 3 creadores en vez de 15, ¿no? O testemos otros. O sea, es un desafío genuinamente importante, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Te parece, para ir cerrando, Diego, si pasamos a las preguntas rápidas? ¿Ya tan rápido? Bueno, ya estaba muy clavado. Vamos a ver, pues, Diego, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Mi familia. ¿Y tu peor inversión? Mi peor inversión, pues sí, en algún momento le creí a un amigo que me decía que íbamos a hacernos multimillonarios trayendo cierta merch de China y al final no funcionó. No pasó. Sí. No hubo demanda. ¿Tu ciudad favorita de América Latina? Todas. Top 3, pues va, top 3. No, me quieres poner ahí en el rincón. Todo un top 3, yo creo que vale el top 3. Top 3 te permite quedar bien con varios. Tegucigalpa, Santiago y Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, Bogotá también. Es que todas, la verdad que sí. Buena respuesta también, estoy de acuerdo. ¿Y preferís el cine, podcast, la música o los libros? Y yo soy fan de la música. Ok. Y podcast, obviamente, es mi negocio. Ajá. ¿Y tu podcast favorito? Aparte de Fundamentos. Aparte de Fundamentos. Hay 2. Hay uno que me gusta mucho que es Y Combinator. Que habla mucho de startups, da muy buenos tips. Y me gusta mucho The Daily del New York Times. No me gusta que ahora ya ponen candados y no estoy dispuesto a pagar por ello. Sí. En el contenido premium. The Daily lo he consumido un poco, pero sí he notado también por ejemplo, en This American Life de NPR ahora también te ponen episodios bloqueados y muchos, sí. Pero eso es bueno para los creadores, ¿eh? Claro, siempre y cuando haya bastante gente pagando, ¿eh? Sí. Es un intento de democratización eso también, o sea, creo que todo intento es válido, más en una industria que está, pues todavía, como lo hemos hablado, está en una incipiencia en donde
muchas reglas se están escribiendo, van a cambiar lógicamente hasta que pues, el mercado vaya definiendo cuáles son esas condiciones donde todas nuestras propuestas van a encajar bien, ¿verdad? Diego, la verdad que pues, mira, esta conversación... yo definitivamente, mira, varias veces hablamos, estábamos repetidas, este es otro episodio, un tema, otro episodio, la verdad que sí tenemos la verdad que este tema realmente la industria del Creators Economy, el podcast, todo este tipo de temas, es algo que pues naturalmente tenemos una inclinación por el negocio en el que estamos y pues de mi parte al menos ha sido de mucho agrado esta conversación porque no solo nos abriste la puerta a poder conversar con vos sobre estos temas que no todo el tiempo se conversan directamente como lo hemos conversado, también agradecer esa disposición por parte tuya de hacer esa labor de evangelización, aunque siempre lo que hemos hablado, ¿verdad? Este tema, para que crees que se posicione, se ocupa de un gran grado de evangelización, de estar expandiendo y creciendo esta conversación y agradezco mucho el espacio que nos has dado para conversar de ello y también pues nosotros al mismo tiempo convertirnos en esos evangelizadores porque la única forma que crece este tipo de economías o industrias es la misma participación de todos abonando algo que aún para un bien común que es más grande que uno, ¿verdad? Entonces creo que por ese lado muy satisfecho por la conversación y de verdad todo lo que si llegaste hasta acá es porque realmente vos también querés tener éxito en esta industria y estamos en la misma vuelta, así que también agradecemos mucho que estés atentos a lo que hemos conversado con Diego, que un gran amigo de Fundamentos Podcast, que pues bueno, gracias a las plataformas digitales y a todo este formato, pues tenemos la posibilidad de tener una conversación bien profunda sobre grandes cosas que están pasando en esta industria. Ha sido un gusto tenerte por aquí, Diego. Muchas gracias. Y nada más quiero sintetizar todo lo que hablamos, que el podcasting es una mina de oro y hay muchas oportunidades en este negocio.